Se ve en todos los ámbitos de la sociedad, llámese política, escuela, universidades, que aquellos que han sido llamados a liderar han caído en descrédito y no les importa de repente dar el ejemplo. La inmoralidad, el fraude, el orgullo, la deshonestidad, aparentemente se ha adueñado del sistema. La falta de integridad es alarmante. Y la Biblia nos da un ejemplo de un hombre que Dios lo llamó, llamado David. Y en el libro de Hechos, capítulo 13, deja de entrever algunos consejos de algunos ítems de cómo debe ser alguien que está en el liderazgo, alguien que está sirviendo, alguien que en algún ámbito de la sociedad le toca estar comandando al frente de un grupo, llevando adelante un grupo. Y la Biblia dice en el libro de Hechos, capítulo 13, verso 22, quitado les levantó por rey a David. O sea, Dios está diciendo aquí a través de su palabra, cuando fue Saúl destituido de su lugar de liderazgo, les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón. Mire lo que dice Dios de este hombre: varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Unos versos más adelante, en el verso 36, porque a la verdad David, habiendo servido, esta es una palabra que hay que subrayar, que hay que tener presente cuando queremos liderar. Habiendo servido a su propia generación, según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres. El llamado es algo sagrado. El llamado a liderar, el llamado es una responsabilidad, y por sobre todas las cosas, yo creo que a la falta de integridad tenemos que poner más atención en aquellos que tienen autoridad moral para hablar de ciertos temas. En 1 Samuel capítulo 16, verso 7, dice, hablando Dios, cuando Samuel fue a ungir a David, Dios le envió a ungir a alguien para que lidere, a un rey, y Samuel llegó y él le pidió a Isaí que trajese a sus hijos. Y Isaí fue trayendo a sus hijos, y Samuel, él, al ver a cada uno de ellos, ver la apariencia, ver la estatura, lo buen parecido, ver personas que a los ojos humanos tal vez serían muy idóneos para ser rey, Dios le dice y le respondió a Samuel en el verso 7, no mires a su parecer, no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová, Dios, mira el corazón. ¿Qué vio Dios en David para elegirlo? ¿Por qué dijo eso de él? ¿Por qué dijo, ahí hay alguien conforme a mi corazón? Porque David tuvo una comprensión de lo que es servir, de lo que es liderar, de lo que es servir a su generación. Mientras hay gente que se queda recordando el pasado, viviendo de las cenizas, David no vivió ni del pasado, ni de glorias pasadas, ni de las cenizas, ni tampoco estaba muy apresurado por saber todo del futuro, sino que él se hizo responsable de su generación. Por eso la Biblia aquí lo declara. Entonces lo de ayer ya pasó, lo de mañana todavía no llegó, pero hoy. Por eso no vivas de recuerdos, no vivas tanto de sueños, sino haciendo lo que tenemos que hacer hoy. ¿Qué es lo que tengo que hacer hoy?
¿Qué me toca a mí hacer hoy para la comunidad, para la sociedad en la que me toca vivir? ¿Qué marcas puedo dejar en mi generación? Dios obviamente no me va a pedir cuenta de las generaciones pasadas, tampoco de aquellas que van a venir, pero sí me va a pedir cuenta de qué hice hoy, cuando Él me da el privilegio de ser su hijo, el privilegio de poder servirle. Entonces, el modelo por excelencia siempre es el Señor, Jesús. Jesús, el Mesías. El profeta Isaías lo anunció 400 años antes, anunció de la venida del Mesías. Él vio en una visión que Jesús iba a venir. Y el propósito era que el pueblo de Israel esté preparado para la venida del Mesías, para que esté preparado para la venida del Señor aquí a la tierra. Obviamente, ¿por qué cuando nosotros vemos la historia, vemos la palabra de Dios, por qué el pueblo de Israel no estaba preparado para recibir al Mesías? Porque el propósito era que demostrarle Dios al profeta Isaías, que es el profeta mayor en la Biblia, de que él iba a traer al Mesías, a su hijo a este mundo, a Emmanuel, Dios con nosotros, con un propósito, y lo reveló al pueblo de Israel para que estuviesen preparados. ¿Pero por qué no estaban preparados? Porque ellos esperaban a alguien con una espada, un escudo, una armadura, que los venía a hacer libres del imperio romano, de la esclavitud de los romanos. Esperaban a una persona que venía por la fuerza a imponer su autoridad, a imponer su liderazgo. Pero ellos quedaron atónitos y perplejos cuando se dieron cuenta que Juan el Bautista en el río Jordán vio a Jesús y él dijo: he ahí el Cordero de Dios. Y dice la Biblia que Jesús, después de ser bautizado, al día siguiente fue a la sinagoga y abrió el rollo y leyó Isaías 61 cuando dijo: el Espíritu de Dios, el Espíritu está sobre mí y Dios me ha enviado a sanar a los enfermos, a los quebrantados de corazón, etcétera, etcétera. Pero cuando los rabinos, los doctores de la ley, los judíos, los hebreos miraban a ese Jesús que Juan había dicho: ese es el Cordero que quita el pecado del mundo, el Cordero de Dios. Cuando lo veían con el rollo leyendo Isaías 61 y diciendo: hoy se ha cumplido esta escritura, ¿sabe qué decían? Pero si este es el hijo de María, su papá se llama José, es el carpintero de la esquina. ¿Cómo se va a tener el tupés, el atrevimiento de presentarse como el Hijo de Dios, como el Mesías? ¿Cómo va a tener el atrevimiento de presentarse delante de nosotros como el Hijo del Dios Altísimo? Entonces dice que quisieron apedrearle, mas como no era el tiempo, Jesús pasó en medio de ellos y se fue. Ahora Jesús aquí comienza a dar un ejemplo preponderante para aquellos que queremos liderar. Y es que Él es nuestro modelo, Él es nuestro ejemplo a seguir. Por eso Él dijo: ejemplo les dejé para que sigan mis pisadas. Y más allá de que, como dijo el apóstol Pablo, sed imitadores de mí como yo de Cristo, hay cosas que podemos tomar de seres humanos, pero nunca caer en la idolatría de hombres o mujeres o denominaciones o líderes, porque nuestro modelo por excelencia es Jesús. Y Jesús no dejó sus pisadas. Él dejó la clave para ser un buen líder. Y cuando hablo de líder, puede ser líder eclesiástico en la iglesia,
puede ser un líder social, puede ser un líder político, un líder sindical, un líder. Hay muchos líderes empresariales. La clave del liderazgo la dejó Jesús. ¿Y cuál fue la primer clave? Número 1. Él, antes de ser presentado como el rey, fue reconocido como el Cordero. Aquí se manifiesta la humildad del Mesías como líder. Nunca te verán como un gran líder si antes no eres reconocido como un Cordero. Jesús, antes de ser reconocido como el Mesías, como el Rey, fue reconocido como el Cordero. Primer característica, la primer clave. Entonces, antes de activar el propósito de Dios en nuestras vidas, debemos pasar por el proceso de la humildad. Y esto es difícil explicarlo, porque cuando alguien dice que es humilde, ya deja de ser humilde porque está orgulloso de su humildad. Esta palabra de humildad, la característica principal de Jesús, la humildad, que tenía todo el derecho para exigir respeto y atención, pero aún así no lo hizo. Y no importa cuánta influencia podamos tener o tengas, si no vivimos o no vives en humildad, no estás preparado para liderar. La humildad es una de las características más importantes en alguien que lidera, en alguien que está al frente, la humildad. Mateo capítulo 11, verso 26, dijo Jesús: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. No es fácil esto, ¿eh? ¿Quiénes se animan a decir aprended de mí? No es fácil. Jesús lo dijo: y aprended de mí que soy manso. No menso, manso. Y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Humilde. La humildad es algo que sale del corazón. La humildad quiere decir, en el original griego, ausencia completa de orgullo. No puede cohabitar la humildad y el orgullo. O somos humildes, hay humildad o hay orgullo. Satanás, el diablo, Lucifer, el arcángel que estaba allí al lado de Dios en el trono dirigiendo la adoración a Dios, en un momento dado no hizo como dice en Isaías capítulo 6, que los ángeles están alrededor del trono día y noche diciendo santo, santo, santo. Y cuando Isaías contempló la gloria, dice la Biblia que los ángeles con 2 alas se taparon el rostro, no quisieron captar la atención, porque los ángeles son seres preciosos, bellos, de luz. No quisieron robar la atención que solamente tiene que tener Dios. No quisieron que Isaías contemplara la hermosura de ellos, sino dijeron: no nos mires a nosotros, míralo al Santísimo, al Altísimo, al Dios Todopoderoso. Eso es humildad. Satanás dejó de ser humilde, de apreciar su lugar, y dijo: voy a hacer mi trono en las alturas, me voy a asemejar al Altísimo. Yo creo que Dios habrá dicho: no, chiquitito, así no es. Tú eres criatura, yo soy creador. Entonces Satanás, al llenarse de orgullo su corazón, tuvo que ser expulsado del cielo. Por orgulloso, porque el orgullo es un exceso de estimación propia, es vanidad. Cuando llegues a la cima, cuídate que los vientos soplan fuerte ahí arriba. Eso le decía un líder mundial a otro que estaba comenzando y tenía virtudes y tenía
él tenía un buen concepto de él para ser un gran líder. Y le dijo, llegarás a ser un gran líder. Llegarás a liderar de una forma excelente. Pero acuérdate de esto. Cuídate cuando estés allí arriba porque los vientos soplan fuerte. Y le dijo la alegoría, la ilustración de alguien que va subiendo una montaña altísima y cuando llega a las montañas como los Alpes, bien arriba como el Everest, llegan arriba a la cima y quedarse de pie arriba es peligroso. Entonces desde abajo le dijeron, arrodíllate, agáchate, porque ahí soplan muy fuerte los vientos y así como subiste, podés volver a bajar más rápido de lo que subiste. El orgullo. Por eso la Biblia dice que la humildad te guarda de la caída. Proverbios capítulo 16, verso 18. Antes del quebrantamiento es la soberbia. Y antes de la caída, la altivez de espíritu. La actitud de un líder humilde se identifica en la forma de hablar y cómo se da a los demás. Un líder humilde ama a su prójimo como a sí mismo. Romanos 12, 16, ya lo dijo el apóstol Pablo. Unánime entre vosotros, no altivos. No altivos. Hay una alegoría que dicen por ahí que de vez en cuando el Espíritu Santo, de vez en cuando Dios, si es fuera de la iglesia, pasa por cada lugar. Puede ser en el lugar donde nosotros, en el entorno donde nosotros nos manejamos, puede ser el trabajo, un club, en la iglesia. Pasa de repente una escoba. Y cuando pasa la escoba, si usted es humilde y está agachado, la escoba le va a pasar por arriba, nunca a los humildes no les va a pegar nunca. Ahora, al soberbio, al orgulloso, al altivo, aquel que está, mira a los demás así, le pegan el pescuezo, como decía mi papá que era del campo, él decía, ¿sabés, hijo? Cuando vos le pegás en la cerviz, en el cuello, en el cogote a la gallina, queda descogotada, dice, y por eso hay un dicho en el campo que dice, anda como gallina descogotada, porque le pegan en el cuello y andan, no saben a dónde van, andan desorientados en la vida, no tienen rumbo fijo por su soberbia y su orgullo. Por eso aquí dice, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. Busca juntarte con la gente humilde de corazón. La humildad no tiene nada que ver con las riquezas o posesiones materiales o la educación o la cultura. La humildad es otra cosa. La humildad es de corazón. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Entonces Dios demanda de aquellos que quieren liderar, número uno, el ejemplo que nos dejó Jesús, la clave para liderar es la humildad. Entonces, cuando no hay humildad, se pierde el enfoque y buscamos ser alabados por los hombres antes de ser alabados por Dios. Por eso dice la Biblia en el libro de Salmos, capítulo 138, verso 6, dice Salmos 138, verso 6, porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Dios atiende al humilde, mas al altivo lo mira de lejos. El Salmo 147, verso 6, dice la Biblia, Jehová exalta a los humildes y humilla a los impíos hasta la tierra. Proverbios capítulo 15, verso 33, el temor de Jehová es enseñanza de sabiduría y a la honra precede la humildad. ¿Quiénes serán honrados? Los que son humildes. Proverbios capítulo 22, verso 4. Altivez de ojos y orgullo de corazón
son pecado. Capítulo 22, verso 4, riquezas, honra y vida son la remuneración, son la paga, la recompensa de la humildad y el temor de Jehová. Todos queremos en la vida alcanzar riquezas, ser honrados y tener vida. Dios dice, esa es una recompensa para los humildes. Hechos capítulo 20, verso 18 al 19, y dice, cuando vinieron a él les dijo, vosotros sabéis que cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Filipenses capítulo 2, verso 3. Nada hagáis por contienda y por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Primera de Pedro capítulo 5, verso 5. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad. ¿Por qué es tan importante la humildad? Porque Dios resiste a los soberbios. ¿Usted entiende la palabra resistir? No te atiendo, no te escucho, no estoy cerca tuyo. Dios, el Dios del cielo y de la tierra, el Dios de amor y misericordia, Dios dice, yo resisto a los soberbios, pero le doy gracia a los humildes. Entonces, la primer característica de todo líder es la humildad. Número 2, la segunda característica que tiene que tener alguien que es líder en esta tierra es el servicio. Dice la Biblia, el profeta Jeremías, capítulo 48, verso 10, dice, el Dios de amor, el Dios de misericordia, dice, maldito todo aquel que hiciera mi obra o la obra de Dios indolentemente. Esta palabra indolentemente quiere decir sin pasión, sin excelencia. O sea, no está hablando de perfección. Excelencia quiere decir dar lo mejor de ti y dejarle los resultados a Dios. Maldito el que hiciere la obra de Dios indolentemente. O sea, servir, ser líder, tiene algunos objetivos muy importantes. Algunos de los más importantes son los siguientes 3 que les voy a comentar, que son descubrir, enumerar y ser. Número 1, descubrir cuál es tu utilidad y servicio en el reino de Dios. ¿Cuál es mi utilidad? ¿En qué puedo ser útil? Número 2, enumerar los requisitos que Dios solicita para el servicio cristiano. Y número 3, ser un siervo útil, sirviendo al Señor de la manera correcta y con las motivaciones correctas. Cuando se habla de servicio, tenemos que ir al original de la palabra servicio. En el latín es servitium. La palabra servitium quiere decir trabajo, encargo, misión. Dios te dice, cuando yo te encomiendo algo, te estoy dando un trabajo, te estoy dando un encargo, te estoy dando una misión. Entonces, servitium en el latín es un trabajo, un encargo, una misión. En el hebreo esta palabra es ebed, siervo, quiere decir siervo, ebed. Y la palabra siervo es una persona que está a disposición de otra. Ese es un siervo. Como dijo el apóstol Pablo, esclavo soy de Dios. Soy un siervo. La palabra siervo viene de esclavo. Esclavo soy de Dios. Esclavo por amor, obviamente, ¿no es cierto? Alguien a disposición de otro. Entonces, todo lo que poseemos, todo lo que somos, mi vida, tu cuerpo, tu mente, tu tiempo, tus pertenencias, tu vida, tus talentos, tus dones, todo debe estar a disposición de Dios.
Por eso estamos viendo en este tiempo cómo Dios está llamando de diferentes áreas, de diferentes actividades, gente que lo ha alcanzado todo, pero Dios lo llama y les dice, bueno, has alcanzado todo en la vida, has logrado tus sueños, ahora yo quiero que esos dones tú los pongas a mi disposición. Quiero que seas, lo que le está diciendo Dios, quiero que seas mi siervo, que estés a mi disposición. Porque el servicio a Dios tiene dos objetivos preponderantes. Número uno, el primer objetivo es que todo lo que hagamos le lleve gloria a Él. Todo sea para la gloria de Dios. Todo sea para su gloria. La gloria siempre es toda para Él, para nosotros solamente su misericordia. Para Él sea toda la gloria. Y número dos, para ayudar a mi prójimo. Alguien dijo por ahí, el que no sirve, no sirve. Y pareciera que fuera un juego de palabras, pero el que no sirve en algo, en la vida, no sirve. Mateo capítulo 20, verso 28 dice la Biblia, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Mire que Jesús, cuando vino a la tierra, Él dijo, yo no vine para ser servido, yo vine a servir. Y para dar mi vida en rescate por muchos. O sea, el liderazgo no es comodidad. No es para que todos me sirvan. No, y como dice el pastor César Castellanos, el líder no dice hagan, el líder dice hagamos. El líder no muestra el camino, el líder va haciendo camino para que sus seguidores le sigan. Por eso el liderazgo no es comodidad. Los discípulos no sirven a los líderes si antes los líderes no sirven a sus discípulos. Filipenses capítulo 2, verso 6 dice la Biblia que Él, siendo el Rey, el Señor del cielo, el que tiene nombre sobre todo nombre, Él, Jesús, el Rey, tomó forma de siervo cuando vino a la tierra. Nadie es capaz de servir si antes no es capaz de humillarse primero. Entonces, todos quieren ser primeros, pero no muchos están dispuestos a pagar el precio del servicio. Y los discípulos de Jesús tuvieron esta disyuntiva y estaban entre ellos disputándose en el camino, un día caminando con Jesús. Y en Marcos capítulo 9, verso 33 al 35 dice, y llegó a Capernaum y cuando estuvo en casa les preguntó, ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? Mas ellos callaron, porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Entonces Jesús le dijo, Él se sentó y llamó a los 12 y le dijo, vengan. Y les dijo, si alguno quiere ser el primero, será el último, el postrero de todos y el servidor de todos. Porque, número 2, el servicio es la marca de la humildad. La Biblia dice que Jesús, a 8 horas antes de ir a la cruz, no solamente pasó por el huerto de Getsemaní, sino que tuvo también la última cena con los discípulos. Y Jesús se sentó a la mesa con los 12, ahí estaba Judas, el que le iba a entregar, estaba Juan, estaba Pedro, estaba Mateo, estaban los discípulos, los 12 con él. Y en el tiempo de Jesús, según la cultura, cuando un anfitrión, alguien recibía un huésped en la casa, una visita, tenían a una persona que le llamaban el siervo, que era un esclavo que estaba allí. Y mire el ingrato trabajo que tenía esta persona. El anfitrión hacía pasar la visita, las personas pasaban, y ese esclavo, ese siervo, tenía que lavarle los pies y sacarle todo el polvo, le sacaba la sandalia y le lavaba los pies al visitante, al huésped. En esos tiempos no habían calles asfaltadas como hay hoy. Eran tierras de calles de tierras polvorientas y andaban los animales y dejaban sus cosas. Y así llegaba el huésped y el anfitrión no se tomaba ese trabajo, era un trabajo para un siervo, un esclavo.
cuando Jesús estaba con los discípulos, con los 12, yo creo que dejando volar mi imaginación habrá dicho: Señor, estos no aprendieron nada. 3 años estuvieron conmigo, vieron milagros, prodigios, señales, maravillas. Me vieron servir, me vieron hacer cuantas cosas, pero no aprendieron el objetivo principal por el cual vine. Entonces Él, siendo el Rey, siendo el Señor, se puso de pie, tomó un lebrillo, una palangana, una toalla y comenzó a hacer el trabajo que le correspondía a un esclavo. Porque Él dijo: soy siervo, yo vine a servir. Y les dijo: no aprendieron nada, porque este es el objetivo principal de un líder: servir a otros, no servirse de otros. Y comenzó a lavarle los pies uno por uno, y cuando llegó a Pedro, que le funcionaba más rápido la lengua que el cerebro, le dijo: Señor, no, a mí nunca me lavarás tú. Si no te lavo los pies, Pedro, no tendrás arte ni parte conmigo. Señor, bañame entonces, le dijo Pedro. Pero no había entendido que el principal objetivo del servicio es el estar a disposición de otro. Por eso, número 1, el ejemplo que nos dejó el Señor Jesús es la humildad. Y número 2, el servicio. Este es el mayor ejemplo. Creo que es el momento de la mayor expresión de humildad del Rey en esta tierra. Cuando caminó Jesús aquí, le lavó los pies a sus discípulos. Yo creo que también nosotros somos llamados a lavarle los pies a los demás. Y si algunas personas lo practican de forma literal, está bien, pero también es simbólico. Lavarle los pies es ayudar al prójimo, es prestar una ayuda, es prestar el oído, es dar un abrazo, es darle la mano al que está caído, levantar al que está herido, es poder ayudar al que no puede en la vida, que la vida lo trató mal, es llevarle una palabra de aliento al que está desalentado, es sacar del desierto a aquel que está en el desierto, es darle una mano a aquel que está tirado. Las marcas del servicio. Espero que estas 2 claves nos hagan entender que el estar al frente en algún aspecto, en algún área, en la sociedad, sea en una iglesia, sea en una empresa, sea en un lugar público, sea el capitán de un equipo en un deporte, es el líder, pero no está para que le sirvan, sino para servir y para dar el ejemplo. Así que en esta sociedad que la vemos convulsionada, una sociedad que ha perdido los valores, que el liderazgo ha caído en descrédito, que todos miran y dicen: ¿quién es el líder de esto? ¿Quién es el que está al frente de aquello? ¿Quién es el que va adelante en esto? Seguro que debe ser una mala persona. Han caído en descrédito los líderes. Y lamentablemente a algunos no les importa dar el ejemplo. Pero Jesús nos invita hoy que nosotros podamos tomar el ejemplo, el mejor ejemplo de Él, y poder caminar en integridad y ser sinceros. Porque la sinceridad y la integridad es lo que nos va a mantener. Algo íntegro es algo sincero. La palabra integridad y sinceridad es lo mismo. Por eso, cuando en los tiempos de Jesús, en esa época, también habían, en los lugares públicos donde se vendían, también habían chantas, gente que hacía mal las cosas y que quería hacer pasar gato por liebre. Por ejemplo, estaban los que vendían en las mesas, que vendían unos lebrillos, como unos recipientes para poner líquido, y algunos que tenían rajaduras los recipientes, le ponían alrededor, le ponían cera. Entonces la cera disimulaba que tenía una rajadura. O sea, la gente venía, se compraba el recipiente, lo veía bien,
sin rajadura, se lo llevaba a su casa y cuando le ponían líquido en el recipiente, a los días con la inclemencia del tiempo, se resecaba el recipiente y esa cera se secaba de tal manera que la rajadura aparecía y se vertía del recipiente todo el líquido. Entonces los que sabían esto, ¿sabe qué hacían? Iban a comprar y le decían, quiero una vasija, pero sin cera. Lo mismo hace Dios. Hay gente que no es sincera, ni consigo mismo, ni con la sociedad, ni con el grupo que dirige, no es sincero. Entonces, por esa rajadura, tarde que temprano, aunque la trates de disimular de una u otra manera, por esa rajadura, que son rajaduras de inmoralidad, son rajaduras de fraude, de ser deshonesto, de orgullo, de querer adueñarse de todo, donde son rajaduras que van a perderse todas las bendiciones. Por eso Dios dice, yo solamente trabajo con gente sincera, gente íntegra. Dios te bendiga.